Lo primero de todo, dar las gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, en el canal de YouTube. Y hoy para mí es un honor poder entrevistar a una de las directoras y productoras más emergentes del cine español. Ella es Paula Con. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Ok, pero te quería preguntar una cosa, claro, porque eh, ¿de siempre te querías dedicar al cine o de dónde vino esta profesión tuya? Porque tú vienes del periodismo. Sí, lo que pasa es que fíjate, ahí al final acabamos hablando de uno de mis temas preferidos, que es el feminismo, porque yo creo que sí, y a raíz de que empecé a dirigir las películas, me viene mucha gente a recordarme cosas que yo decía de pequeña. Hasta mi madre el otro día me dijo, pero tú no te acuerdas que dijiste, no, 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 yo no estudio periodismo, lo dejo todo y me voy a la ECAM, que es la Escuela de Cine en Madrid, ¿no? Y ni me acordaba. Y después me van encontrando cosas durante la carrera de periodismo de yo diciendo que quería ser directora. Lo que pasa es que mis circunstancias en ese momento, pues digamos que no ayudaban mucho, económicas, etcétera, y que me faltaban referentes. Entonces, pues casi no tenía mujeres directoras, me sonaba una cosa pues como muy, muy lejana, ¿no? Entonces, pues no te lo planteas, no lo tienes cerca y bueno, pues vas llegando más tarde, más tarde. Pero, ¿cuál es tu película favorita? Que te... Bueno, a mí, mira, soy un desastre para estas cosas de las listas y de todo porque me aturullo muchísimo y digo, ay, me gustan muchísimas, me gustan muchísimas. Y yo creo que por diferentes épocas de tu vida vas teniendo, como le llamo yo, epifanías diferentes. Entonces, bueno, pues yo tuve una epifanía tremenda cuando vi el piano, o, sabes, es que me gustan muy diferentes y muchísimos estilos, muchísimos estilos. Más bien te podría ir diciendo como momentos de mi vida que varias películas me fueron marcando. También te diré que las películas españolas me marcaron muchísimo porque es esa sensación de decir, ostras, esto se hace aquí. ¿Sabes? Por ejemplo, Urbizu para mí fue como, pero vamos a ver, menudos thriller que se pueden hacer aquí. O sea que yo creo que, bueno, hay muy diferentes momentos, digamos, y películas que según a qué lugar de ti atacan, te despiertan unas cosas u otras, ¿no? Pero, claro, tú no estudiaste cine. Imagino que tú empezaste haciendo cortos y eso tuvo que ser para ti tu campo de entrenamiento. Pues fíjate, ni tanto, ¿eh? Mi campo de entrenamiento fue la tele y lo que pasa es que a veces cuando estás en un sitio pequeño como Galicia haces de todo. Entonces yo iba a grabar fuera para un programa de televisión, pero al final como el equipo es pequeño aprendes muchísimo de todo, de encuadres, de cámaras, de objetivos. Y después, bueno, te vas como formando, pero vas como muy poquito a poco. Y yo, en cierto sentido, pues fui un poco al revés y casi como que, bueno, por un lado intenté entrar por el mundo del guión, gané un concurso y pensé que ahí pues todo se iba pues a desarrollar más rápido, pero no daba pasado nada. Y al final casi entré como por la producción ejecutiva, porque estaba en una empresa que la persona que llevaba la producción ejecutiva de ficción se fue, y entonces empecé haciendo como producción ejecutiva, o sea, como que desde arriba, y después fui como, bueno, pues buscando algo más creativo, aunque la producción ejecutiva es una cosa preciosa y súper creativa. Al final yo siempre decía, no, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Entonces, bueno. Y claro, pero de tu experiencia de periodista, ¿nos puedo contar alguna anécdota cuando estuviste trabajando en Caiga y en Caiga? Tantas, ¿verdad? Tantas. Mira, hoy mismo se lo contaba a mi hijo. Veía a Camps que lo están juzgando y le decía a mi hijo, persiguiendo a Camps, me enteré de que finalmente nos cerraban el Caiga quien caiga. Yo estaba persiguiendo a Camps por toda Valencia. A ver, la época de Caiga quien caiga fue increíble porque realmente yo pude como desarrollar muchísimo todas mis ansias de periodismo de investigación, de intentar cambiar las cosas, aun por encima ese tono como sarcástico que te llegaba a otro lugar, que te obligaba a esforzarte muchísimo, a estar muy alerta, mmm, pues eso, a jugar con partes de ti que no habías jugado tanto, como la comedia. Y la comedia para cambiar el sarcasmo político, ¿no? Y fue una época maravillosa y además que te sientes totalmente útil porque realmente cambiamos muchísimas cosas. Yo conseguí parar una presa de millones de euros, bueno, pues un montón de obras que consigues agilizarlas y después
yo creo que fuimos muy visionarios. Yo estuve en el Caiga quien caiga en el 2000, hasta el 2007, 2008, y yo creo que vimos venir muchas cosas que pasaron después. Pues todo el tema urbanístico, todo el tema de la corrupción. Bueno, lo fuimos apuntando, ¿no? Y después de esto fuiste directora de contenido de Continental Producciones. ¿Cuál era tu función? ¿Era igual que una productora ejecutiva? Exacto, es que ahí es cuando empecé a hacer producción ejecutiva de ficción, casi sin saber nada, o sea, fue un poco locura. O sea, yo de repente me vi haciendo una TV movie y una tensión mirando, pendiente de todo, aprendiendo sobre el terreno. A ver, eso es un privilegio, aprender sobre el terreno, claro, que te pongan un juguete y ya, ¿sabes? Si estás con ganas, si estás atenta a todo, pero claro, yo iba al rodaje y ya no sabía ni para dónde mirar de todo lo que quería aprender, ¿no? Después aprendí, bueno, digamos que mi gran campo de aprendizaje fue cuando hicimos Lobos Sucios, ¿no? Pero sí, sí, yo no lo reivindico porque no creo que sea la mejor manera de llegar, pero soy autodidacta, aunque trabajé muchísimo y llevo trabajando en audiovisual un montón de años, pero bueno, me fui como haciendo así a trompicones, ¿no? Y el trabajo de una productora ejecutiva, digamos que es desde el principio desarrollar un proyecto y después buscar la financiación. Exacto, exacto. La primera película que hice no tuve que buscar financiación. Ahí más que nada llegué al rodaje y un poco ver, bueno, pues con los problemas que iban surgiendo, bueno, pues con adecuar el presupuesto, ir viendo que todo iba o no iba, si, bueno, pues no, el plan de rodaje no se cumplía, cómo poder resolver, etcétera, ¿no? Pero ya la siguiente película, Lobos Sucios, sí fue todo el recorrido, buscar la financiación, pensar a dónde llevarla, bueno, pues cómo decides ejecutar ese presupuesto, a qué decides dar importancia, a qué no, qué apuestas haces. Y bueno, yo creo que cuando se aprende, cuando analizas en qué te equivocaste y en qué acertaste. Entonces, después te paras y analizas y dices, bueno, vale, aquí realmente tiré por aquí y no hice bien, no funcionó por esto sí que funcionó, esto no. Entonces, bueno, para mí fue un inmenso aprendizaje, Lobos Sucios. Y es importante cuando hace un proyecto tener un buen reparto. Vamos a ver, para mí, más que buen reparto, buenos actores. Buenos actores es imprescindible, imprescindible, o sea, totalmente, vamos, o sea, un actor de desgracia te arregla casi una película, ¿no? Reparto, bueno, yo no soy muy amiga de los nombres, yo no, yo creo que al público también le gusta refrescarse, ver nuevos rostros, precisamente ahora que se está trabajando tantísimo, ¿no? Con actores no profesionales, pues buscar actores profesionales pero no conocidos le dan como una frescura a todo, pero también, bueno, evidentemente es importantísimo gente conocida, claro que además tú cuando trabajas con ellos compruebas por qué son conocidos y es porque son solventes, profesionales, buenísimos. Entonces yo creo que lo importante es decidir quién te gusta para el papel, porque eso también es así. Es decir, yo tengo comprobado que si no tienes al actor que tú querías o a veces tienes varios en mente y ninguno de ellos y acabas tirando por soluciones de desesperación o de atajos, eso no acaba funcionando. Y sufres tú y sufre el actor. Claro, más que no te lo decía porque lo que realmente hace un productor ejecutivo es, antes de hacer la película, lo primero que intenta buscar son las preventas. Entonces, yo Sí, siempre tengo pensado de que a lo mejor Netflix, Televisión Española, Telecinco, Antena 3, lo primero que van a buscar es que tenga un buen guión, una buena historia, pero si tú vas con un actor que es de los más solicitados, de los más importantes en España, pues digamos que es más fácil conseguir la preventa. sí, para las preventas sí, para las preventas clarísimamente y hay sitios que lo tienen más en cuenta que otros, pero yo quiero pensar a lo grande y yo quiero pensar en la mejor película posible, claro. Que después da lugar a lo que tú dices, que Claro, puede tener actores que no son tan importantes, caras nuevas, y tienes un peliculón. exacto, exacto. Y yo creo que eso también se valora muchísimo. Entonces, bueno, o a veces haces, pues, por ejemplo, me viene a la cabeza Cerdita, ¿no? Bueno, pues tiras adelante y apuestas por un montón de caras nuevas
y amarras con un personaje. Una persona que la gente va a poder decir, en la que sale Carmen Machi, sabes que ese papel está totalmente asegurado porque Carmen Machi se va a salir del mapa, tú tienes un nombre de venta y después tienes un montón de actores de revelación. Entonces, bueno, es que ese es el tema del productor ejecutivo, ¿no? Hacer ese diseño y decir por dónde tira, porque además después influyen otros muchos factores, ¿eh? Que sí es una coproducción, y entonces ahí ya tienes que armar el puzzle entre los diferentes territorios y eso es tela marinera, eso es tremendo. Claro, es que también depende, lo que estás hablando, dependiendo del tipo de película que tú haces. Si haces una película que es con ayudas que son las, ¿cómo se dice? Para jóvenes directores y después están las ayudas grandes. Bueno, Digamos, más bien selectivas y generales en el exactamente. ICA, ¿no? Sí. No, claro, claro, es que efectivamente, afortunadamente, bueno, pues tenemos como dos tipos de ayudas, una como más industrial y otra más, pues de cine de autor, de cine más experimental, que prima el contenido y entonces, bueno, pues ahí puedes jugar y a veces pivotar entre ambas. Yo ahora estoy intentando tener como un proyecto que es totalmente para ayudas selectivas y otro que voy a intentar que sea para ayudas generales, claro, depende. Y evidentemente no tiene nada, efectivamente, no tiene nada que ver el diseño que haces de reparto, no, nada, nada. Mm. Digamos que uno es más cultural, jóvenes directores, etcétera, y después el otro, digamos que es como películas donde normalmente suelen entrar las generales Telecinco y Antena 3. No, no, también entran películas de televisión española. Yo creo que ahí más bien son productoras que están acostumbradas a esas Vale. ayudas. Hay productoras que no hacen películas baratas. Pues Eh, yo tenía pensado siempre de que Televisión Española siempre lo que apoyaba eran la más cultural y jóvenes directores. pero ayudas generales también pueden ir películas muy potentes. Mira, este año, por ejemplo, Modelo 77 es una película Hostia, ¿verdad? inmensamente cultural, importantísimamente, Exactamente. políticamente. ¿Qué pasa? Que Atípica y Félez lo dice. Yo no hago películas baratas, él quiere hacer películas con una gran factura, lo cual es súper de agradecer que hagas una película que aúne lo político, lo histórico y la buena factura. Para mí eso es fantástico, vamos. Y él va a ayudas generales. Y después estuviste como productora asociada en Lo que ha llovido. ¿Cuál es tu función? Porque digamos que es diferente que una productora ejecutiva. Bueno, ahí más que nada eres un coproductor minoritario, entonces lo que intentas es hacer que ese puzzle de unir varios territorios pues tenga sentido. Entonces para mí llegó a mis manos ese guión y pues buscarle, digamos, el encaje de que tenga una parte pues gallega, de que haya ciertos personajes que puedan ser gallegos y no de otras nacionalidades, y que eso tenga lógica, digamos. Entonces conseguir financiar esa película que tenga una parte gallega con lógica, porque yo es lo que digo siempre, las coproducciones tienen que ser orgánicas, si no, forzar el zapato no tiene sentido. Pero normalmente, yo soy andaluz y normalmente lo que veo cuando se hace una coproducción es la película mejor se rueda en Madrid, el equipo todo entero de Madrid, pero me meto yo como andaluz y lo que hago es poner dinero para la postproducción y la postproducción se hace en Andalucía. Bueno, normalmente siempre cuando se coproduce se piden autorías, entonces tiene que haber alguna autoría de la nacionalidad, entonces tendría que Exactamente. haber un director de foto o un músico o un También. guionista o un director. Pero bueno, siempre, pues si se hace la postproducción, bueno, pues para toda la gente que quiera hacer postproducción es una gran oportunidad que películas grandes se puedan, y yo creo que, bueno, Andalucía ha trabajado mucho el tema de la coproducción y así están, bueno, despegando, vamos a ver, es un cine importantísimo, pero ya está a unos niveles que, vaya, por Dios, vamos, tremendos. Después, tengo curiosidad porque fuiste productora de marketing y de promoción de la primera temporada de la serie El Faro, Hmm. producida Bueno, con la Forta. ¿Cómo sí. se organiza y planifica una campaña de marketing? Bueno, aquí más que la campaña de marketing, que sí, que fue un poco ver qué comunidad autónoma necesita qué mensaje, porque para cada una había que diseñar, digamos, que un mensaje. En unas, bueno, pues la serie interesado por unas cosas, en otras por otras, a veces porque había actores de una comunidad y entonces había que más, pues, hacer más las promos de ese tipo. Pero también, bueno, pues es como tremendo, bueno, yo creo que fue un hecho histórico, ¿no? En la televisión española,
que se hiciera una serie que consiguiera el dinero de tantísimas televisiones autonómicas, ¿no? Y que fue muy bien en muchos de los territorios, ¿no? Claro, pero digamos que el Forta sería lo que es todos los canales autonómicos. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Imagino que conseguir que todos estuvieran de acuerdo, eso tuvo que llevar un gran trabajo detrás. Sí, ahí lo hicieron más los productores. Ahí, bueno, yo lo viví como un poco en segundo plano, pero fueron unas negociaciones arduas, complicadas y de gente muy luchadora y bueno, salió adelante. Es que Forta es muy interesante y muy importante y se pueden hacer cosas muy buenas. Y yo creo que, bueno, lo tenemos que tener claro todos los productores y creadores, ¿no? Y en 2017 te lanzaste como directora del documental La Batalla Desconocida. Eh, ¿De dónde nace esa idea y querer tú dirigir? Bueno, la idea del documental nace de después de hacer Lobos Sucios, es la misma temática y entonces te das cuenta que un montón de cosas que no se han contado en la película, porque los personajes y la historia lo barren todo y se llevan por delante pues todo el momento histórico que narra la película y que dices, pues qué pena, porque esto estaría muy bien contarlo. Y bueno, para mí dirigir un documental sí que era más natural, porque yo venía del periodismo, venía de dirigir un montón de programas de televisión, entonces, bueno, ahí yo lo vi muy natural esa transición y no me asustó nada. Y la verdad es que es un documental que solo me ha dado alegrías, pero alegría, o sea, vamos, ha sido la mejor inversión de mi vida por ahora, porque es como que le das así y él te da así, es impresionante. Yo en televisión española el otro día intentaba contar cuántas veces lo han emitido desde el 2018 y yo creo que van como 15 veces, pero es que además lo emiten en prime time siempre. Hostia, felicidades. No, no, claro, yo estoy alucinada y encantada. Y pues bueno, aparte de que es un documental con un formato bastante televisivo, pero que yo intenté pues darle un cierto toque y muy cuidado. Entonces, bueno, pues ha ido a festivales, ha ganado premios. No, la verdad, yo le tengo un cariño inmenso a ese documental. Y hablando también de tu película La Isla de las Mentiras. Hombre, ese es claro, ese es el hijito, ¿no? Ese es el hijito. Bueno, pues La Isla de las Mentiras, yo también pues estoy muy satisfecha porque me ha dado muchísimo. Una película que, bueno, pues finalmente la arrasó la pandemia en el estreno, es decir, yo le iba a estrenar el 31 de mayo de 2020. Y yo aún ilusamente me recuerdo hablando con el productor y diciéndole, bueno, no, pero van a abrir los cines. Fíjate, madre mía. Pero bueno, pues de repente fueron pasando cosas que yo soy como tengo muy la frase del defecto hacer virtud. Entonces de repente, bueno, pues la estrenamos en Filming y fue un fenómeno y se habló muchísimo y todo el mundo estaba dispuesto a querer a los cineastas y a los artistas y entonces pues, yo noté un arropamiento por parte del público, por parte de los medios de comunicación que se volcaron. Es que era una cantidad de entrevistas, todo el mundo cálido, acogedor. Entonces, claro, fue una campaña casi de marketing y de prensa que yo nunca lo hubiera podido imaginar, lo de filming, y después son por encima, pues llega un hito que yo llegué a pensar que no ocurriría, que es entrar en un festival clase A, como el de Shanghái, Hostia. y ya después, pues ya empiezan a caer todas las piezas. Entonces ya San Sebastián te llama, entonces ya, bueno, pues Y yo empieza a quedar imagino que eso tuvo que festivales. ser importante para en cuanto a distribución o ya teníais la distribución desde antes. No, la teníamos ya de muy atrás, teníamos a Filmax, sí. Claro, es que muchas veces cuando son películas muy pequeñas y tú no tienes distribución, lo único que te puede salvar son los festivales. Bueno, no estaba diseñada como una peli tan pequeña. Realmente en Agallas diseñan las películas en un formato medio, o sea, no, no sé, que se confía y confiamos en que las películas han de estrenarse, no, no, eso de hacer la película y después se quede en un cajón no va para nada con la empresa. Entonces, no, ya había que partir con una distribuidora y hay unas ayudas que ya tú ves claramente que tienes que ir con distribuidora. Y era un proyecto que interesaba, o sea, realmente no costó encontrar, y bueno, la distribuidora de la talla de Filmax, vamos. Y después, en estos dos proyectos, tú fuiste productora, guionista y directora. Pero, ¿dónde disfrutas más? Bueno, hombre, pero claro, o sea, ¿dónde disfruto menos? Como productora.
sea, yo hago de productora porque no te queda más remedio, digamos, a veces para sacar tus proyectos y porque, bueno, porque es un lenguaje que controlas, digamos. Pero no, no, a mí lo que me gusta es escribir, escribir me encanta y me encanta dirigir. O sea, me chifla dirigir. ¿Y cómo es tu forma de trabajar con los actores? Bueno, yo en rodaje y trabajando con los actores soy muy pacífica, como muy tranquila, me gusta mucho darles serenidad, confianza, que estén a gusto, tengo mucho el código con ellos del humor, me gusta mucho escuchar sus propuestas, o sea, yo tengo muy trabajado los personajes, evidentemente soy muy de hacer mis deberes y de pensarlo mucho, para precisamente creo que después permitirte improvisar. Entonces me gusta ver la propuesta de los actores, estar receptiva, que no se me pase una buena idea y me encanta ensayar, probar, jugar, ajustar. eh, y después creo que o sea, para mí los actores es lo más importante de la película, después del guión, obviamente. Entonces, para mí es muchísimo más importante que un actor fluya, sienta, se comunique con el otro actor y ya veré después. Mi problema es ver dónde coloco la cámara, pero no soy nada de te tienes que colocar aquí porque quiero este plano sí o sí. No, intento que se unan ambas cosas, ¿no? Que sea todo más orgánico y más de verdad, aunque me interesa muchísimo la dirección de foto, el encuadre, etcétera, pero creo que ese es mi problema, que ya veré yo cómo hacer para conjugar ambas cosas, ¿no? Y la planificación, yo imagino que el guión técnico lo tiene que tener todo súper atado antes de rodar. Hombre, yo en La Isla de las Mentiras hice un storyboard y ves el storyboard y ya ves la película, pero Claro, además, cuando fuimos a localizar, para mí el momento de localización técnica, que es ese momento en el que te plantas en las localizaciones con director de fotografía, el sonido directo, arte, ahí, si localizas bien, y con director de foto Aitor Manchola, que era alucinante, ya llevas la película hecha, porque ahora con estas aplicaciones que hay que te dicen, que te permiten ver el encuadre con el objetivo que utilizarías, ya fuimos haciendo una serie de fotos que las ves y es la película. Entonces eso te da una tranquilidad cuando vas a rodar, pues dices, vale, es esto. Después puedes improvisar. Pues claro, pero yo personalmente solo puedo improvisar cuando ya mi base es firme, si no, y cómo es tu forma de trabajar durante el proceso de guión. bueno, a mí me gusta trabajar mucho sobre hechos reales y documentarme. Y en la fase de documentación y de investigación va brotando, digamos, la historia. Pero a mí me gusta muchísimo hacer eso. Después, aunque esta película la escribí sola, me gusta mucho trabajar con otras personas. Me encanta el trabajo en equipo, el brainstorming y ir charlando. O sea, a mí me apetece ser la última que lo lleva al papel. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy escribiendo dos películas y las estoy escribiendo a cuatro manos. Y me encanta, me encanta. Eh, y después, bueno, pues intento escaletar más o menos. Y aunque pasarlo a tratamiento, que es un formato muy feo y muy poco favorecido, pero como dialogar también me impone mucho, lo dejo como para el final y dejo que vayan. Intento no enfrentarme al diálogo a puerta fría, eh, sino que haya ido surgiendo ese diálogo, porque si no me cuesta más que salga, ¿no? Pero claro, es que normalmente cuando tú haces un tratamiento es cuando tú se lo vas a enviar casi siempre a un director, a un productor o a alguien del equipo, es decir, como una versión reducida. Sí, es como una versión sin diálogos en la que pruebas, bueno, es una versión en la que pones a prueba muchas cosas. Pones a prueba la estructura, pones a prueba el arco de personaje, el interés, pero sí que es un documento ya para empezar a trabajar y ver cosas, porque si ese tratamiento te interesa, eso va bien, eso va muy bien, porque es un formato muy árido. Y si aún siendo un formato tan árido aquello interesa, pero también empiezas a ver, o sea, a veces las cosas hay que bajarlas a tierra, al final hay que bajarlas a tierra y hay que ver, bueno, pero ¿de qué duración estamos hablando? Pero ¿cuántas secuencias estamos barajando? Porque ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que, no, mira, que ahí hace falta más secuencias de transición, se me está quedando el viaje de personaje muy cojo, esto es muy brusco, esto no, esto sobra, no me cabe, no sé. Y estas pizarras como la que tengo ahí atrás para ir, bueno, pues con tus imanes y con tus cositas, que ya hace poco escribí una serie y el productor no había utilizado nunca el momento, formato, imán y claro, flipaba, pero es que esto es como, es maravilla, claro, vas cambiando, vas viendo si está compensado.
si estás demasiado tiempo aquí, pero esto ya se olvidó, o sea, bueno, eso a mí me gusta mucho también. Es matemática, es que el guión es matemática. Ya, pero es que mucha gente tiene la metodología de hacer una esqueleta, como por capítulo. Sí, sí, primero hay que hacer la escaleta, lo que te decía, lo primero la escaleta. Sí, sí, sí. Si Y no parece después que te pones a tratamiento. dialogar, pero no sabes lo que realmente va a pasar en la siguiente escena. No, eso no, bueno, No eso a mí puede. no va conmigo, eso a mí no, pero ahí cada cual que haga lo que le funciona. No, no, yo conozco también Eso, gente que se pone a escribir al vacío, al tuntún, y ya después claro, reestructura. eso ya, claro, yo no. No, a mí me gusta mucho apuntar ideas, 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 y pues tienes, pues por ejemplo, yo ahora con una película que estoy escribiendo, pues tengo como 18 páginas de ideas, de secuencias, pero yo sé que tarde o temprano hay que escaletar, y ahí el momento de escaletado te estás acercando ya mucho al guión. Y después, además, ¿qué pasa? Que en el escaletado no está el tono. Pero como por suerte o por desgracia, a la par que estás escaletando, te estás haciendo dosieres porque hay que buscar productora, buscar ayudas oficiales, pues tú ya estás reflexionando mucho en papel sobre el tono, el género, etcétera. Entonces, tú tienes, por un lado, mucha información ya de tus intenciones como directora y esa escaleta, y yo eso ya unido, ahí la peli ya se fue. Y muy importante lo que acaba de decir también, a la hora de dirigir, saber el tono. No, bueno, el Porque tono es cada vital. puede haber una película que sea un thriller, pero tenga momentos donde el tono sea comedia. Bueno, es que acabas de meter el dedo en la llaga, es que yo precisamente ahora es con lo que estoy. Bueno, pero es que eso, vamos a ver, eso lo acaba de demostrar ahora una de las pelis del año, que es Argentina 1985, que toca un tema durísimo, aridísimo y tiene mucho humor negro. Es que esto, claro, los argentinos lo hacen como nadie y entonces, exacto, es que para mí el tono es clave. A mí género, me encanta mezclar géneros y hibridar muchísimo. Y el tono me parece vital. Es que el tono no es que lo sea todo, pero es importantísimo. Y Es que sí, sí. tú cuentas una historia, dices, intocable. Un señor va a cuidar a otro y está en silla de ruedas. Y dices, madre mía, o sea, Pero, dramón, ¿no? Claro, es que si no cuentas, lo que pasa es que también ahí está la clave también de tú cuando escribes sinopsis, que en el tono de la sinopsis ya vas viendo si hay humor o no, ¿no? igual como Parásito. Parásito había momentos de que estaba viendo un drama y a veces veía que estaba viendo una peli de terror. Sí, absolutamente. Y a veces es una película social. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que Parásitos ya lo marca, o sea, sin rubor transita por géneros. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y nos puedo hablar de tu película Acero Acero 5, 5. bueno, Acero 5. Bueno, es un documental que yo soy la guionista y productora ejecutiva, el director es Gonzalo Suárez, y es un documental, bueno, precioso y al que le tengo un montón de cariño porque digamos que la fase de montaje la hicimos durante el encierro de la pandemia, entonces, bueno, a mí me dio la vida, que pues estabas ahí trabajando y eso también te mantenía un poco la cabeza más entretenida. Y nada, es un documental dirigido por un hombre con discapacidad sobre el momento en el que él quiere ser director y de repente, bueno, pues se queda en silla de ruedas y graba todo ese proceso. Y en ese proceso también pues de curación, digamos, entra el baloncesto en silla de ruedas y su experiencia respecto a ese deporte, pero desde la desmitificación absoluta, que yo creo que es lo interesante que tiene. Y bueno, es una película que además, a mí cuando la primera vez que me vino a hablar de ella, pues era un documental sobre el baloncesto en silla de ruedas, que yo dije, a mí esto no me interesa, hasta que, bueno, pues vas tirando. Yo creo que en ese documental mi papel fue mucho encontrar el diamante y escarbar. Y también escarbar en una persona que se protegía y que había cosas que no tenía muy claro si quería contar y que yo se las fui sacando. Entonces, de repente, pues emergió una figura como su padre, pero tardísimo en el proceso, que es quien le había dado la cámara de vídeo, quien lo relacionó con el cine. Entonces, bueno, pues de repente van apareciendo cosas que dices, pero esto cómo no me lo contaste antes. Entonces, me encanta porque es paradigmático de cómo empiezas en un lugar y acabas totalmente en otro, mucho mejor, claro. Y nos puedo hablar de
tanto de la batalla desconocida y también de la isla de la mentira. Bueno, un poco lo que te comenté ya, porque ya te he comentado del documental de la batalla y de la isla, ¿no? Lo que hemos estado un poco hablando. Y sobre todo, tu último trabajo fue ¿Dónde está Marta? Ujú, Claro, ujú. es que ahí en ese documental yo creo que a la hora de decidir hacerlo, tener un poco la... ¿Cómo se dice? No intentar buscar el morbo. Y Sí, sobre todo, esto, y sí. sobre todo cuando vas a hablar con los familiares y gente con un tema tan delicado, hacerlo con cariño y no hacerlo buscando el morbo. Sí, esto lo teníamos muy claro, la productora ejecutiva y yo, que, pero bueno, por un lado que ya queríamos hacerlo así y que además confiábamos muchísimo en el espectador y que no iba a querer eso el espectador ni de broma, teníamos que darles otra cosa. Entonces fuimos muy cuidadosas. La historia es suficientemente apasionante, interesante, todo lo que ocurre, el análisis sociológico que puedes hacer como para entrar en cosas que lo único que hacen es hacer daño, manchar, que no vienen a cuento en absoluto, ¿no? Y yo imagino que a la hora de ponerte en contacto con ellos y todo lo demás, tuvo que como que ponerte en contacto con los familiares y todo lo demás, tuvo que vendérselo y intentar tener eh, otro trato totalmente diferente, de que vean que esto está hecho con una especie de cariño, no con manera de buscar morbo. Bueno, yo ahí realmente ese camino todo ya me llegó hecho y facilitado porque yo cuando me incorporé al proyecto la familia estaba totalmente a Ujú. bordo. O sea que yo no tuve que hacer ese trabajo, sino que tuve que hacer solo yo buscar mi propia relación con ellos para conseguir pues, la mejor entrevista posible. Yo tenía muy claro que lo que quería era mostrarlos desde otro lugar, mostrar un Antonio y una Eva como no se habían visto antes. Pero claro, cuando estuve diciendo eso, ¿esto que fue directamente? ¿Un proyecto tuyo que empezaste desde el No, principio a desarrollarlo o fue un no, 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 encargo? no. No fue un encargo absolutamente. Ok. ¿Y cómo fue que te llegó el encargo a ti? Pues porque buscaban una figura que fuera o periodista o que tuviera bagaje periodístico, pero con mucha fuerza visual y que fuera, bueno, lo ideal era que fuera director de cine. Entonces, bueno, pues ya no había muchas posibilidades y entonces, bueno, pues me llegó así. Yo al principio decía, pero madre mía, yo no sé, no me veo, no me gustan los sucesos, no los he hecho nunca, lo he evitado, de hecho, en mi carrera. Y, y yo estaba como aún, de hecho me pilló la oferta empezando toda la promoción de La Isla de las Mentiras. Pero lo que me contó Marga Luis, la productora, me gustó mucho y el planteamiento y cómo veía yo que, bueno, pues que ella tenía pensado todo el armazón y entonces pues me lancé. Claro, porque realmente este documental lo produjo una productora andaluza, creo, No, 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 ¿no? no, no, es Cuarzo, Vanilla y Iberia. Vale, creía que era una productora andaluza, porque como el hecho sucede en Andalucía, pensaba que era una productora andaluza. Y después, una duda dentro del departamento de producción. ¿Qué importancia tiene el tener un buen dossier armado? Mucha, tiene mucha. Pero, ¿qué Después, diría que es lo más importante? Porque yo veo que muchas veces mm, que de las cosas más importantes es el que el proyecto esté bien diseñado. Diseñado es decir que tenga una buena portada, etcétera, que cuando lo veas, la primera sensación que tenga es que eso es profesional. bueno, más que una buena portada, al final la gente que está muy acostumbrada a ver dosieres, lo que importa es el contenido. Entonces, que esté pensado el proyecto. Es decir, si está bien diseñado o no, o formateado, pues es importante, evidentemente, porque además tú también con esa imagen, como esto es visual, esa portada que escoges ya dice mucho de cómo tú ves visualmente las cosas.
pero yo creo que más que nada que esté bien pensado conceptualmente. Y eso sí que es muy importante. Después, esto es una unión de muchos factores, de muchos, de cómo está pensado, quién está detrás, el tema, si interesa o no interesa, pero bueno, desde luego, yo creo que la cuestión no es decir cuánto de importante es, sino que con un mal dossier no hay nada que hacer. Ok, y para terminar, ¿qué consejo le puede dar a jóvenes que se quieren dedicar al mundo del cine? Tanto a la producción, dirección, guión. Mira, bueno, no sé si yo me siento como muy capacitada para dar consejos. Yo aquí sí que creo que hay una diferencia a una mujer o a un hombre. Si se lo dijera a una mujer, le diría que confíe en ella, que ella hay referentes, que se puede, que lo haga, que su voz ha de ser respetada y que no permita que la traten como qué trabajadora eres o qué constante, sino que reclame que es brillante, que las mujeres podemos ser brillantes y talentosas, que no solo se nos circunscriba a qué trabajadoras. Y a un chico joven, si fuera un hombre, bueno, pues que se forme, que vea cine, desde luego, vea cine, que intente rodar como sea, vamos, como sea, donde sea, colarse en rodajes en la figura que sea, auxiliar de producción, pues ahí. Y que escriba y que pruebe, porque hay cosas que solo haciendo se aprenden. Pues muchas gracias, Paula, por haber Gracias, aceptado Fran. la invitación y ha sido todo un placer haberte entrevistado. Pues muchísimas gracias, Fran. Pues gracias.